Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos en esta ocasión escudriñar su santa, bendita y poderosa palabra. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos al devocional de esta tarde, de esta noche, de este día, en el cual vamos a estar meditando en una pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Recuerden el ánimo, el apoyo que usted puede darnos para que sean más personas las que compartan, las que escuchen el mensaje de Dios, podamos estimular a otros a agregarse a este grupo de estudio, compartir este mensaje con otras personas y de esa manera estaremos llegando a un mayor número de cristianos y personas que necesitan también escuchar de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Elevemos una oración a nuestro Padre para que Él nos guarde, nos dirija y nos prospere en esta ocasión, en este estudio. Bendito Padre, gracias Señor por la vida, gracias Señor por la salud que nos das. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras flaquezas a través de Jesucristo, su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Señor nuestro Dios, todo lo que vamos a hacer, que sea para honra y gloria de tu nombre. Permítenos escudriñar tu palabra y sacar las lecciones de valor permanente para nuestra vida y poder de esa manera ir mejorando como hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Acompáñenme con gozo y con alegría a entonar en nuestro libro de canto el coro que se titula La Ley de Jehová. Entonaremos las dos primeras estrofas. La Ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel la que destila del panal. Gloria a nuestro bendito Dios. Bien, vamos a tener la lectura del devocional de esta tarde, de este día, de esta noche, que dice de la siguiente manera en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor. El título de esta pequeña meditación es Necesidades que llenan el alma. Necesidades que llenan el alma. ¿Cuál es el significado de esa frase bastante controversial, dirá alguno, o paradójica, donde Jesús dice que son dichosos, que son bienaventurados, gozosos los que tienen hambre y sed, pero de justicia? Suena como un poco contradictoria la palabra, extraña, porque la persona que padece hambre, las personas que padecen sed porque no pueden, no tienen agua,
¿verdad? Están lejos del agua o por problemas económicos no tienen alimento, podrán ser dichosas, podrán ser bienaventuradas. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son dos de las necesidades, ¿por qué no decirlo? Son las necesidades más fundamentales, primarias, primordiales que nosotros tenemos los seres humanos, el comer y el beber. Yo diría que primero sería el beber, el tener sed, el beber, porque sin comer podemos dilatar un poco más de tiempo, pero sin tomar agua el tiempo es menos. Así que son de las necesidades primarias que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Cuánto hemos experimentado no comer o beber agua por un día? Por un día. No hablemos de 2 días, 2 o 3 días, cosas por el estilo, porque eso pues creo que es muy pocos. Muy pocos. A menos que estemos en una situación de guerra, estemos perdidos en una montaña, en un bosque. Es algo bastante extraño, ¿verdad? Pero pasar un día sin comer, haga usted la prueba y se va a dar cuenta que las palabras del Señor nos están dando una lección. Cuando habla y dice de hambre y sed, el Señor está hablando de ansia, deseo, un deseo grande, un deseo ferviente, poderoso, fuerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo pues dice, tened hambre y sed, está diciendo que los discípulos de Cristo, porque esta porción del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, llamado también como el sermón de la colina o el sermón de la montaña, son lecciones que van dirigidas para aquellos que ya son discípulos, para sus discípulos, para sus hijos, para sus seguidores. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí tener hambre y sed de justicia, le está hablando que nosotros los discípulos debemos tener ese deseo intenso, un deseo fuerte que nos lleva a la desesperación de buscar algo con ansias, comida y bebida. En este caso se refiere a hacer la voluntad de Dios, a hacer justicia. Entonces, el significado de la frase tener hambre y sed de justicia es que el discípulo del Señor debe tener el deseo ferviente, un deseo intenso de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios. Y lo vemos en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ejemplo máximo, el ejemplo por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo tenía verdaderamente el deseo intenso de agradar a su Padre. Aunque Jesús no había cometido ningún pecado y no cometió ningún pecado, cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, llegó Jesucristo a bautizarse. Nuevamente les digo, reitero, no tenía pecado, pero él quería hacer y cumplir la voluntad de Dios. Le dice Jesús a Juan, que se cumpla toda justicia. Yo tengo el deseo de agradar a mi Padre, aunque yo no he pecado, pero quiero cumplirlo para agradar a mi Padre y dar el ejemplo. Un deseo intenso y fuerte que tenía Jesús de obedecer a su Padre. Aunque Jesús tenía mucha hambre y sed cuando conversaba con la mujer samaritana. ¿Recuerda usted ese relato ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4? Dice que él tenía mucha sed y sus discípulos fueron al pueblo a buscar qué comer. Y mientras tanto Jesucristo se quedó conversando con la mujer samaritana. Y Jesús le dice a aquella mujer que le debe beber, porque imagínense en aquellos lugares la escasez de agua, cuánto habían caminado. Ellos iban de Judea a Galilea y tenían que pasar por Samaria. Ya llevaban varias horas, probablemente un día o 2 días caminando, y entonces nuestro Señor Jesús tenía hambre y sed, pero en esta ocasión le pide agua. Pero aunque él tenía mucha sed, y luego que vienen los discípulos con comida, nuestro Señor Jesucristo jamás se apartó del deseo más fuerte,
Más fuerte que la sed y el hambre que tenía su estómago, materialmente hablando, él continuó hablando con la mujer samaritana porque él estaba preocupado, interesado en predicarle el evangelio y en tocar temas concernientes al alma, a la necesidad espiritual de aquella mujer. Y entonces me imagino, y yo me hago la pregunta siempre, ¿habrá tomado agua Jesucristo al fin y al cabo? ¿Habrá comido? Probablemente comió y bebió. Pero muchas horas después, la prioridad del Señor Jesús era agradar a su Padre. Y en este caso, era hablar con aquella mujer, la mujer samaritana, predicarle la palabra y llevarle el agua que ella necesitaba. Es decir, la salvación que esa mujer necesitaba. Y entonces el Señor Jesús se le olvidó todo lo demás. La sed que tenía, porque Él tenía hambre y sed de justicia. Es decir, agradar a su Padre. Aunque Jesucristo estaba frente a la cruz del Calvario, soportando mucho dolor, todo el dolor que él iba a padecer, a sufrir. Él lo sabía. Él sabía lo que iba a padecer en aquella cruz, en ese momento, en ese suplicio terrible que sufrió nuestro Maestro cuando él sufrió agónicamente en Getsemaní. Lo recuerda usted en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 22 en adelante. Nos dice la palabra del Señor que él estaba con mucho temor, mucha agonía. Pero luego viene él y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. En otras palabras, que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Entonces podemos decir que aunque el ir a la cruz era algo que le angustiaba en gran manera, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, tenía hambre y sed de cumplir la voluntad de su Padre. Por eso Él dice que se haga tu voluntad. Él tenía una necesidad tan grande que esa necesidad por agradar a su Padre, por cumplir con la voluntad de su Padre, era más fuerte, era mayor, era superior al temor de ir a la muerte, a la cruz del Calvario. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros en Jesucristo para demostrarnos a qué se refiere tener el deseo intenso de agradar? En este caso nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, a nuestro papá. Nosotros los cristianos vivimos en un mundo en el cual tiene mucha hambre y sed de otras cosas. Y algunas veces somos influenciados por el hambre y sed que tiene el mundo, no por justicia, lamentablemente. Preguntamos entonces, ¿de qué cosas tiene hambre y sed este mundo? ¿Qué busca este mundo con ansias, con desesperación? Tanto en el tiempo de Jesucristo como también en el tiempo de hoy, ¿qué busca el ser humano? ¿De qué tiene hambre, deseo intenso? ¿De qué quiere satisfacer su alma? Los deseos más profundos de su corazón. De su corazón. El ser humano, el mundo de hoy, tiene hambre y sed de fama, de vanagloria, de reconocimientos humanos. Hambre y sed de posesiones materiales. Hambre y sed de desmedidamente el amor al dinero. El hombre, el ser humano, tiene hambre y sed de logros personales. Hoy usted puede ver a personas que tienen 1, 2, hasta 3 carreras, porque ellos quieren superarse y tienen ese deseo intenso. Ese deseo intenso de capacitarse, de conocimiento. La juventud de hoy tiene hambre y sed de conocimiento. Quiere aprender 2, 3, 4 idiomas. Tener 2, 3 carreras. El hombre de hoy, la mujer de hoy tiene hambre y sed del culto al cuerpo, a la figura humana, a la vanagloria humana. Usted puede ver hoy cómo han proliferado, aumentado la cantidad de gimnasios. En cada esquina hay un gimnasio porque el ser humano tiene hambre y sed de cultivar su figura física y de cuidar su figura física. No es malo, no estamos diciendo que eso sea malo, ¿verdad? No, en sí mismo no hay maldad en ello, sino que estamos poniendo el énfasis desmedido, el cuidado que da el hombre a las cosas materiales, olvidándose de Dios, olvidándose de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice: preocúpate por la piedad, eso es lo principal, ¿verdad? Ocúpate de la piedad.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es que no sirve para nada, es útil, pero la piedad es más importante. Pero estamos hablando de qué cosas el ser humano tiene hambre y sed. El ser humano tiene hambre y sed de conocimiento, de tecnología, de cuidar su figura, de las dietas y cosas por el estilo, ¿verdad? El ser humano tiene hambre y sed de andar actualizado según la tecnología. Usted quiere andar el mejor celular, el celular más caro, el más potente, el que tiene más cosas, que tiene cámara, que tiene para grabar, que tiene para, infinidad de cosas. Entonces usted quiere el mejor celular, tiene hambre y sed, esa es su meta principal. Esa es su meta principal. El hombre tiene hambre y sed de los vicios, de las fornicaciones y cosas por el estilo. Usted puede ver que aún en esta situación que estamos pasando de pandemia, los bares nunca han cerrado, ni los moteles. Ni los bares ni los moteles cierran. Más bien es lo que siempre se mantienen llenos. Es lo que siempre se mantienen llenos. Las salas de juegos de azar y cosas por el estilo. A pesar de las circunstancias, el ser humano tiene lamentablemente hambre y sed, deseo intenso por esas cosas. El Señor, sin embargo, nos exhorta, pues, en esta ocasión, en este mensaje, a que tenga usted, apreciable hermano y amigo, tengamos el deseo ferviente, intenso, siempre agradar a nuestro Señor. El deseo siempre insistente, intenso, fuerte, poderoso, de ir transformando nuestra mente a la mente de Cristo, de ser sal y luz de esta tierra, de dar un buen testimonio, de honrar a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros hechos. Tengamos hambre y sed de ganar almas, de predicar el Evangelio, de animar a otros a continuar el camino que lleva a la vida eterna. Que tengamos hambre y sed, deseo de buscar la comunión con Dios en oración. Usted dice, bueno, pero si la iglesia está cerrada, pero es que la comunión del Señor no está limitada a 4 paredes. Que pueda usted buscar con ansias la comunicación con Dios. Buscar como está haciendo en esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión, buscar los estudios de la palabra, las lecciones, la edificación, las clases, la doctrina. Eso es tener hambre y sed de justicia, deseo de agradar a Dios. Usted, amigo, debe tener hambre y sed de cumplir la mayor justicia que se puede hacer en este mundo, como es el perdón de los pecados. Jesucristo quiere perdonarte tus pecados. Y por eso te llama y te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así dice el Señor. Te animamos pues a que tengas el deseo de entregarte a Cristo, de obedecerle a Él y obedecer al Evangelio y creer en Él como tu Salvador, como tu Redentor y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Que tengamos el deseo intenso, la sed de agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga su santa palabra. Bien, hermanos y amigos, damos honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Les recuerdo a mis hermanos, amigos, próximo viernes a las 6 de la tarde, siempre el estudio doctrinal. Para los que no nos conocen, mi nombre es Julio César González Gutiérrez. Nos reunimos en la Iglesia de Cristo en el barrio Villa Alemania, que cita del Gallo Magallo del Iván Montenegro, 1 cuadra al sur. Gallo Magallo del Iván Montenegro, 1 cuadra al sur. Por el momento, bueno, claro, no nos estamos reuniendo, pero ya cuando pase esto, ¿verdad? Y tenemos la confianza en el Señor que pronto, ¿verdad? Vamos a reunirnos. Amigos, las puertas no solamente del local, sino de nuestro corazón van a estar abiertas de par en par para que nos visite. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte a poder obedecer el Evangelio, a poder hacer justicia, a poder cumplir, a hacer lo que es correcto, lo que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Cantemos esa alabanza preciosa que dice, porque grande es Jehová, 2:32 en nuestros libros de cantos. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura
fuera de la santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Amén. Te doy los números de teléfono si tú quieres unirte al grupo de WhatsApp o tienes alguna duda o pregunta, al teléfono claro 8660-2890, 8660-2890, o al, en este caso Tigo, 8954-7408. El correo de este servidor, el email, González, todo en minúscula, González con Z, Gutiérrez con Z, González Gutiérrez julio1971 @gmail.com. También tiene esa otra opción para comunicarte con este servidor. Si necesitas literatura gratis que yo te pueda enviar, algún libro, folleto con el cual tú quieres conocer más acerca de la Iglesia de Cristo o de la salvación, completamente gratis, ese libro, ese folleto, te lo podemos hacer llegar. Solamente comunícate con nosotros y con todo gusto estaremos llevándote, si es posible, hasta la propia puerta de tu casa, gratis y sin ningún compromiso. Porque muchas veces se entiende que al recibir un libro, un folleto, ya estás comprometido a obedecer o a hacer algo que tú no quieras. No, no es así. Nosotros te regalamos la literatura, tú la recibes, y si tú quieres que nosotros conversemos contigo, está bien. Si solamente quieres recibir el libro o el folleto o la literatura, solamente eso quieres, no importa. No va a satisfacer simplemente el hecho de que recibas gratis y sin ningún compromiso literatura gratis sobre la Iglesia de Cristo. Oremos, hermanos, para despedirnos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por esta valiosa, tan bella oportunidad de poder compartir el mensaje de tu palabra, de poder adorarte en espíritu y en verdad. Bendito Dios, gracias, Señor, por esta bella oportunidad. Te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Padre eterno, también a esta hora, en este momento, además de agradecerte por este momento, queremos pedirte, Señor, por nuestra nación, para que usted la siga guardando, para que usted siga protegiendo a cada hogar nicaragüense, no solamente de esta pandemia, de esta enfermedad, sino también de la situación bastante difícil que estamos enfrentando desde el punto de vista económico, social. Usted conoce, Señor, las circunstancias de nuestra vida. Por eso te pedimos que siempre continúes con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y bendiciendo nuestro camino. En el nombre de Jesús pedimos y te damos gracias. Amén. Su servidor, Julio González Gutiérrez, y detrás de cámara nuestro hermano Daniel Ramos. Nos despedimos deseándole fortaleza, guía y bendición de parte de nuestro Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.